Bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo o nueva, bienvenido o bienvenida. Espero que te sientas como en casa. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar siempre al pie del cañón. Hoy, amigos, tenemos un tema que les juro va a hacer arder la pantalla. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel y de las revelaciones bomba que han encendido la polémica. Sí, ya sé, el título lo dice todo, pero créanme, lo que les tengo preparado hoy es imperdible. Vamos a desentrañar juntos lo que ha pasado, las declaraciones que han generado todo este revuelo, y por supuesto, vamos a analizar qué hay de verdad y qué es simplemente drama. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque esto va a estar bueno. Y antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, quiero recordarles algo súper importante: si les gusta el contenido, si les entretiene, si les informa, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben que subo contenido todas las semanas sobre sus series y actores favoritos. Y ahora sí, a lo que nos truje. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quiénes son? Bueno, si estás aquí probablemente ya lo sepas, pero para los que no, son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, conocidos por su trabajo en la serie Love is in the Air. Y para muchos, incluyendo a una gran parte de la audiencia, su relación, que inició durante las grabaciones de la serie, fue la confirmación de su amor, en la vida real. ***, un romance en la pantalla y en la vida real, el fenómeno Love is in the Air, ***. Para entender la magnitud del impacto de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es crucial repasar el contexto en el que se conocieron y enamoraron, la exitosa serie Love is in the Air. La trama, llena de romance, comedia y drama, conquistó a audiencias de todo el mundo, catapultando a sus protagonistas al estrellato internacional. En Love is in the Air, Kerem Bürsin interpretó a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad pragmática y a veces fría. Hande Erçel, por su parte, dio vida a Eda YLDZ, una joven florista soñadora y llena de vida que, tras un malentendido, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan. La química entre ambos actores en la pantalla era innegable, creando escenas llenas de tensión romántica, diálogos ingeniosos y momentos de pura complicidad que enamoraron al público. La serie, con sus impresionantes paisajes, su cuidada fotografía y su banda sonora pegadiza, se convirtió en un fenómeno cultural. Los fans se engancharon a la historia de amor de Serkan y Eda, ansiando cada nuevo episodio y comentando cada detalle en las redes sociales. La trama, que comenzó con una relación falsa, evolucionó gradualmente hacia un amor genuino, lleno de altibajos, obstáculos y momentos de pura felicidad. ***, el auge de la pareja, redes sociales, eventos y la idealización del amor ***. A medida que la serie ganaba popularidad, la conexión entre Kerem y Hande trascendió la pantalla. Los rumores sobre una posible relación amorosa en la vida real comenzaron a circular, avivados por las constantes interacciones de los actores en las redes sociales, sus apariciones públicas juntos y la evidente complicidad que demostraban. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la Kerem y Hande manía. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos, edits y análisis de cada interacción. Cualquier like, comentario o gesto era interpretado como una señal de su amor. Las expectativas eran altas y la idealización de la pareja se disparó. Los eventos públicos, las entrevistas y las sesiones de fotos se convirtieron en momentos clave para la pareja. Las imágenes de Kerem y Hande juntos, sonrientes y radiantes, inundaron los medios de comunicación y las redes sociales. Parecían la pareja perfecta, un reflejo del amor romántico que se narraba en la serie. La admiración de los fans se tradujo en un apoyo incondicional, y la pareja se convirtió en un fenómeno mediático. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida privada de las celebridades, no tardó en especular sobre el futuro de la pareja. Las portadas de las revistas y los titulares de los periódicos hablaban del amor eterno de Kerem y Hande, de sus planes de futuro y de la felicidad que irradiaban. La idealización de la pareja alcanzó su punto álgido, creando una imagen casi perfecta que, paradójicamente, ejercía una presión cada vez mayor sobre ellos. ***, el desmoronamiento del cuento de hadas, el anuncio de la ruptura ***. El idilio, sin embargo, no estaba destinado a durar para siempre. En enero de 2022, la noticia de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel sacudió a sus fans y al mundo del espectáculo turco.
El anuncio, emitido a través de un comunicado oficial, mencionaba las típicas razones: agendas ocupadas, incompatibilidad y diferencias irreconciliables. La prensa turca, fiel a su estilo, no tardó en investigar las verdaderas razones de la separación. Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente, alimentadas por fuentes anónimas, rumores y supuestas filtraciones. Los motivos oficiales parecían insuficientes para explicar la abrupta ruptura de una pareja que parecía estar tan enamorada. El impacto de la noticia fue enorme. Los fans, decepcionados y desconcertados, se volcaron en las redes sociales, buscando respuestas y analizando cada detalle. La idealización de la pareja se había roto y la realidad, una vez más, demostraba ser mucho más compleja que la ficción. ***, las revelaciones bomba, el comienzo de un nuevo capítulo de drama ***. Tras el anuncio de la ruptura, comenzaron a surgir las revelaciones bomba, que a día de hoy, siguen generando polémica. Declaraciones de amigos cercanos, entrevistas, indirectas en redes sociales y rumores sobre terceras personas reactivaron el interés en la pareja, avivando la llama de la especulación y generando un intenso debate entre los fans. Estas revelaciones, aunque en su mayoría no fueron confirmadas oficialmente, ofrecieron una nueva perspectiva sobre los motivos de la ruptura, poniendo en tela de juicio la imagen idealizada de la pareja y abriendo un nuevo capítulo en la historia de Kerem y Hande. ***, la voz del amigo cercano, presión mediática y expectativas de los fans ***. Una de las primeras y más significativas revelaciones provino, supuestamente, de un amigo cercano de Kerem. En una entrevista, este amigo filtró detalles sobre la relación, mencionando la presión mediática, la constante exposición y las exigencias de algunos de los fans como factores determinantes en la ruptura. Según esta fuente, Hande no se sentía cómoda con la atención constante, con las especulaciones y con la invasión de su privacidad. La fama, el acoso de los paparazzi y la constante mirada del público habían minado su bienestar. Kerem, por su parte, intentaba protegerla, pero la situación se había vuelto insostenible. Esta declaración generó un intenso debate entre los fans. Algunos culparon a Hande por no poder lidiar con la fama, mientras que otros señalaron a los fans como responsables de la ruptura, acusándolos de obsesión y de invadir la privacidad de la pareja. La veracidad de las declaraciones del amigo también fue puesta en duda. ¿Era realmente un amigo cercano o simplemente alguien buscando protagonismo? ***, el triángulo amoroso, rumores de terceras personas y el drama de la infidelidad ***. Como en toda buena telenovela, los rumores sobre la presencia de terceras personas en la relación no tardaron en surgir. Se especuló sobre un posible acercamiento de Kerem con otra actriz, lo que habría sido un detonante en la ruptura. Estas acusaciones, aunque nunca fueron confirmadas, sembraron la duda y avivaron la polémica. Los fans divididos buscaron pruebas en las redes sociales, analizando cada like, comentario y foto en busca de pistas. La sombra de la infidelidad se cernía sobre la pareja, añadiendo más drama a la ya convulsa situación. ***, la declaración de Hande, indirectas, reflexiones y el empoderamiento femenino ***. La declaración de Hande en una entrevista reciente fue clave para entender la situación desde su perspectiva. Sus palabras, aunque cuidadosamente elegidas, fueron reveladoras. Habló sobre la dificultad de la ruptura, pero también sobre los buenos recuerdos. Destacó la importancia de la comunicación, el respeto y la honestidad en una relación. Aunque no mencionó directamente a Kerem, sus palabras fueron interpretadas como una indirecta, una especie de justificación y una reflexión sobre lo que había aprendido de la experiencia. Hande también habló sobre la presión que sienten las mujeres en el mundo del espectáculo, sobre la necesidad de cumplir con ciertos estereotipos y sobre la importancia de proteger su individualidad. Sus palabras resonaron en muchos de sus fans, quienes la apoyaron incondicionalmente y celebraron su fortaleza y su capacidad de superación. La entrevista de Hande, lejos de generar polémica, la consolidó como un ícono para muchas mujeres, que se identificaron con sus reflexiones y con su lucha por mantener su autenticidad. ***, la postura de Kerem, discreción, madurez y el manejo de la situación ***. Kerem, por su parte, ha optado por una postura más discreta. Ha evitado hablar abiertamente sobre el tema y ha preferido mantener una imagen de galán respetuoso y discreto. En algunas entrevistas ha dejado entrever que la ruptura fue dolorosa, pero que guarda un buen recuerdo de la relación. Ha destacado la importancia de la madurez, el crecimiento personal y la capacidad de aprender de las experiencias.
Esta postura ha generado diversas interpretaciones. Algunos creen que Kerem busca evitar la polémica y mantener una imagen positiva. Otros piensan que aún está dolido por la ruptura y prefiere no hablar del tema para evitar revivir viejos fantasmas. *** El análisis de los fans, redes sociales, pistas y conjeturas ***. Los fans convertidos en detectives han analizado cada publicación, cada like y cada comentario en las redes sociales, buscando pistas sobre lo que realmente sucedió. Han encontrado mensajes subliminales, indirectas y supuestas pruebas de que la relación no terminó en buenos términos. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de la especulación. Los fans comparten sus teorías, debaten sobre los motivos de la ruptura y analizan cada detalle en busca de respuestas. La pasión de los fans por la pareja, aunque comprensible, a veces ha traspasado los límites de la privacidad y ha generado un ambiente de acoso y hostigamiento. *** El impacto en las carreras, éxito profesional y reinvención personal ***. Tanto Kerem como Hande han seguido trabajando en proyectos nuevos después de la ruptura, y ambos han tenido mucho éxito. Pero ¿cómo ha afectado la polémica a su imagen pública? ¿Han perdido fans? ¿Han ganado? ¿Han logrado reinventarse? Hande, con su talento, belleza y naturalidad, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. La polémica no ha afectado su imagen, y ha recibido el apoyo incondicional de sus fans. Kerem, por su parte, ha tenido que lidiar con una imagen más compleja. Algunos fans han cuestionado su postura ante la ruptura, pero ha sabido mantener su profesionalismo y demostrar su valía. ***. Conclusiones. Reflexiones sobre la fama, el amor y la privacidad ***. En resumen, las revelaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel han sido muchas y variadas. Hemos escuchado declaraciones de amigos de la propia Hande y hemos analizado el comportamiento de Kerem. Hemos especulado sobre terceros y debatido sobre las causas de la ruptura. Podemos concluir que la ruptura de Kerem y Hande fue un acontecimiento importante para sus fans y el mundo del entretenimiento turco. La presión mediática, la invasión a la privacidad y las exigencias de los fans pueden ser muy perjudiciales para una relación. La madurez, la comunicación y el respeto son fundamentales para cualquier relación, ya sea pública o privada. El mundo de la farándula está lleno de misterios, especulaciones y drama. ***. El futuro, ¿qué esperar de Kerem y Hande? ***. ¿Qué pasará en el futuro? Quizás con el tiempo se revelen más detalles sobre la relación. Quizás ambos encuentren el amor nuevamente. Quizás simplemente decidan seguir sus caminos por separado. Lo único que podemos hacer es esperar y seguir disfrutando de su trabajo y de su talento. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una lección sobre la fama, el amor y la privacidad. Es un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y están sujetas a una enorme presión. Es una reflexión sobre la importancia de la autenticidad y la necesidad de proteger la individualidad. ***. Un mensaje final, agradecimiento y expectativas futuras ***. Espero que este análisis les haya resultado interesante. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar su like. Y por supuesto compártanlo con sus amigos y amigas que sean fans de Kerem y Hande. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre las revelaciones? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.